Centro de Formación Teológico Bíblico. Camino a la luz del liderazgo en Cristo Jesús, explorando la verdad, edificando vidas. Ensayo. La oración bíblica según Mateo 6, 5, 7. La oración como práctica fundamental de la vida cristiana es el medio mediante el cual nos comunicamos con Dios. En el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo proporcionó enseñanzas profundas sobre cómo orar de manera bíblica. Las instrucciones que se encuentran en Mateo 6, 5, 7 son esenciales para entender la verdadera naturaleza de la oración y el corazón que debe acompañarla. Este ensayo explorará el significado de estos versículos, enfatizando cómo no debemos orar y cómo, en cambio, debemos acercarnos a Dios en espíritu y verdad. 1. La oración. Un acto de comunión. Antes de adentrarnos en las advertencias de Jesús sobre la oración, es importante comprender qué significa realmente orar. Orar es un acto de comunión, una conversación íntima entre el creyente y su Creador. No se trata simplemente de recitar palabras o formular peticiones. Es un momento de conexión espiritual donde se busca la voluntad de Dios y se expresa la dependencia del ser humano hacia Él. 2. ¿Cómo no orar? Advertencias de Jesús 2.1. Orar como hipócritas. Mateo 6.5. En Mateo 6.5, Jesús advierte contra la hipocresía en la oración. Los hipócritas eran aquellos que oraban en público no por el deseo genuino de comunicarse con Dios, sino para ser vistos y alabados por los hombres. Esta actitud revela un corazón egoísta y orgulloso que busca la aprobación humana en lugar de la divina. Jesús no condena la oración en público, sino las motivaciones detrás de ella. Si nuestras oraciones buscan el reconocimiento de otros, hemos perdido de vista el propósito sagrado de la comunicación con Dios. 2.2. Orar como paganos. Mateo 6.7. El versículo 7 añade otra dimensión a nuestra comprensión de la oración, y al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí Jesús se dirige a la superficialidad y la falta de sinceridad en la oración. Los paganos, en su afán de ser escuchados, repetían fórmulas y palabras vacías, creyendo que la cantidad de sus peticiones influiría en su respuesta divina. La oración no es un ritual mecánico. No se trata de cuántas palabras usamos, sino de la sinceridad y la profundidad de nuestro corazón. 3. ¿Cómo debemos orar? La clave de la autenticidad. 3.1. La oración privada. Mateo 6.6. En contraste con la hipocresía y la repetición vacía, Jesús presenta una forma auténtica de orar en Mateo 6.6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Este pasaje subraya la importancia de la oración privada e íntima. Jesús nos invita a buscar un lugar tranquilo, lejos de distracciones, donde podamos hablar con Dios sin la presión de las miradas ajenas. Esta privacidad permite una comunicación más pura, donde estamos libres de la necesidad de impresionar o mostrar religiosidad. 3.2. Un corazón humilde y sincero. La clave para una oración efectiva radica en la humildad y sinceridad. Al orar, debemos acercarnos a Dios reconociendo nuestra dependencia de Él. Nuestro enfoque no debe estar en la construcción de una imagen espiritual ante los demás, sino en abrir nuestro corazón, expresar nuestras luchas, dudas y agradecimientos. La autenticidad en la oración refleja nuestro deseo de conocer a Dios y de ser transformados por su gracia. 4. La importancia de la fe en la oración. Al orar, también es esencial afirmar nuestra fe en la capacidad de Dios para actuar. Hebreos 11.6 nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestras oraciones deben estar impregnadas de una confianza sincera en que Dios escucha y responde. Esto no significa que siempre obtendremos lo que pedimos. En cambio, implica que confiamos en su sabiduría y en su plan perfecto para nuestras vidas. 5. Conclusiones. Orar con propósito y fe. En conclusión, la enseñanza de Jesús sobre cómo orar, tal como se detalla en Mateo 6, 5, 7, es un recordatorio poderoso de las motivaciones y actitudes que deben acompañar nuestra vida de oración. Al evitar la hipocresía y la repetición vacía, y al cultivar un corazón humilde y sincero, podemos acercarnos a Dios de manera significativa y transformadora. La oración no es solo un deber, sino un privilegio que permite a los creyentes construir una relación más profunda con su Creador. Invito a cada uno a reflexionar sobre su propia vida de oración. ¿Oramos para ser vistos por los hombres o buscamos la compañía de nuestro Dios en lo íntimo? La respuesta a esta pregunta es crucial para nuestra vida espiritual y nuestro crecimiento en el liderazgo cristiano.
Oremos entonces no como hipócritas o paganos, sino como hijos e hijas de un Dios que desea lo mejor para nosotros, que anhela escuchar nuestra voz y que está dispuesto a guiarnos hacia la luz de su verdad. Respuesta. Es mejor orar de pie, sentado, de rodillas o inclinado. ¿Deben estar mis manos abiertas, cerradas o levantadas hacia Dios? ¿Deben estar cerrados mis ojos cuando oro? ¿Es mejor orar en un templo o afuera en la naturaleza? ¿Debo orar por la mañana cuando me levanto o por la noche antes de ir a la cama? ¿Hay ciertas palabras que necesito decir en mi oración? ¿Cómo comienzo mi oración? ¿Cuál es la manera correcta de cerrar una oración? Estas preguntas, y otras, son preguntas comunes que nos hacemos acerca de la oración. ¿Cuál es la manera correcta de orar? ¿Acaso es importante alguna de las cosas mencionadas? Con mucha frecuencia, la oración es vista como una fórmula mágica. Algunos creen que si tú no dices exactamente las cosas correctas, u oras en la posición correcta, Dios no escuchará ni responderá nuestra oración. Esto es completamente antibíblico. Dios no responde a nuestras oraciones basado en cuando oramos, dónde estamos, qué posición corporal adoptamos o en qué orden decimos nuestras oraciones. Primera de Juan 5, 14-15 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Del mismo modo, Juan 14, 13-14 declara, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. De acuerdo a esto, y a muchas otras escrituras, Dios responde a las peticiones de oración basándose en si éstas se piden de acuerdo a su voluntad y en el nombre de Jesús, para traer gloria a Jesucristo. Así que, ¿cuál es la manera correcta de orar? Filipenses 4, 6-7 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La manera correcta de orar es derramar tu corazón ante Dios, siendo honesto y abierto con Dios, puesto que Él ya nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Debemos presentar nuestras peticiones a Dios, pero teniendo en mente que Dios sabe lo que es mejor, y no nos concederá una petición que no sea su voluntad para nosotros. Expresemos nuestro amor, gratitud y adoración a Dios en oración sin preocuparnos por tener las palabras correctas para expresarlo. Dios está más interesado en el contenido de nuestros corazones que en la elocuencia de nuestras palabras. Lo más cerca que llega la Biblia de dar un patrón para la oración es el Padre Nuestro en Mateo 6, 9-13. Comprende por favor que el Padre Nuestro no es una oración que debemos memorizar y recitarla a Dios. Es un ejemplo de las cosas que debe contener una oración: adoración, confianza en Dios, peticiones, confesión y sumisión. Debemos orar por las cosas de las que habla el Padre Nuestro, usando nuestras propias palabras y adaptándolas a nuestra propia jornada con Dios. La manera correcta de orar es expresando lo que hay en nuestro corazón a Dios. Sentado, de pie, o de rodillas, con las manos abiertas o cerradas, ojos abiertos o cerrados, en un templo, en casa, o al aire libre, por la mañana o por la noche, todas estas cosas son asuntos secundarios, sujetos a la preferencia personal, convicción y conveniencia. El deseo de Dios es que la oración sea una conexión real y personal entre Él y nosotros.